Me gustó mi hijastro y no me quedé con las ganas. Nunca imaginé que terminaría en una situación como esta. Cuando conocí a Gabriel, mi actual esposo, mi vida dio un giro positivo. Era un hombre trabajador, atento, y siempre dispuesto a hacerme feliz. Su único equipaje, como él mismo lo llamaba, era Diego, su hijo de 20 años, fruto de su primer matrimonio. La relación entre Gabriel y Diego era distante. Diego había pasado gran parte de su adolescencia viviendo con su madre, alejándose de su padre por completo. Fue apenas hace un año cuando Diego decidió mudarse con nosotros, buscando empezar de cero tras varios conflictos en su hogar materno. Yo intenté integrarlo a nuestra vida sin presionarlo, siendo más una amiga que una figura autoritaria. Todo comenzó de manera inocente. Diego era un chico reservado pero amable. Su presencia en casa era casi imperceptible al principio, pero poco a poco comencé a notar detalles de él que antes ignoraba. Su forma de hablar, su sonrisa tímida, la manera en que su cabello caía sobre sus ojos. Al principio, me sentí culpable por esas observaciones. Es solo un chico, me repetía. Pero no era cualquier chico. Diego tenía una madurez inesperada para su edad y una mirada que parecía leer más de lo que decía. El cambio se dio una noche mientras estábamos solos en casa. Gabriel había salido de viaje por trabajo, y Diego y yo terminamos compartiendo una cena improvisada. Durante la conversación, me di cuenta de que Diego no era tan tímido como aparentaba. Era divertido, incluso coqueto en su forma de expresarse. Cuando nuestras manos se rozaron al recoger los platos, sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. Pensé que era una tontería. Me convencí de que estaba exagerando, pero esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en él. Era como si una parte de mí que había estado dormida por años hubiera despertado de golpe, y no sabía cómo controlarla. Conforme pasaron las semanas, la tensión entre Diego y yo se volvió cada vez más evidente. Gabriel, como siempre, estaba ocupado con su trabajo, y nosotros pasábamos más tiempo juntos. Empecé a buscar excusas para quedarme en casa cuando sabía que Diego estaría allí. Me decía a mí misma que era solo curiosidad, pero en el fondo sabía que era algo mucho más oscuro. Una tarde, mientras Gabriel estaba en la oficina, decidí preparar una merienda. Diego llegó temprano de la universidad, y se sorprendió al verme en la cocina. ¿Preparaste esto para mí?, preguntó con una sonrisa que me hizo sentir mariposas en el estómago. Solo quería consentirte un poco, nada más. Nos sentamos a comer, y la conversación fluyó con una facilidad que no esperaba. Era como si hubiera olvidado que él era el hijo de mi esposo, como si en ese momento fuéramos simplemente dos personas disfrutando de la compañía del otro. De repente, me di cuenta de que Diego me estaba mirando fijamente. Su mirada era intensa, casi desafiante, y me sentí atrapada. ¿Por qué me miras así?, pregunté, intentando sonar despreocupada. Porque no puedo evitarlo, respondió, sin apartar los ojos de los míos. El aire en la habitación se volvió denso, cargado de una tensión que ninguno de los dos podía ignorar. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, Diego se inclinó hacia mí y me besó. Fue un beso rápido, casi torpe, pero suficiente para hacerme perder el equilibrio. No deberíamos, murmuré, pero no hice ningún esfuerzo por detenerlo. Ese beso marcó el inicio de algo que no podíamos deshacer. Las semanas siguientes fueron una mezcla de culpa, emoción y deseo. Nos encontrábamos a escondidas, aprovechando cada momento en que Gabriel no estaba en casa. Al principio, intenté justificarlo como algo pasajero, una fase que eventualmente terminaría. Pero entre más tiempo pasaba con Diego, más difícil era detenerme. Todo explotó una noche cuando Gabriel llegó a casa antes de lo esperado. Diego y yo estábamos en la sala, demasiado cerca el uno del otro como para parecer simplemente familiares. La mirada de Gabriel se oscureció al instante. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con una voz que me heló la sangre. Intenté inventar una excusa, pero Gabriel no era tonto. Las semanas de tensión, las miradas furtivas, todo había estado ahí frente a sus ojos, y ahora no había forma de ocultarlo. «Dime la verdad», gritó, mientras yo intentaba calmarlo. Diego,
En un intento de protegerme, confesó todo. Gabriel se quedó en silencio por un momento, y luego comenzó a gritar como nunca antes lo había escuchado. Fue un caos total. Me echó de la casa esa misma noche, y aunque Diego quiso irse conmigo, lo convencí de quedarse. No podía arruinarle la vida más de lo que ya lo había hecho. Hoy vivo con las consecuencias de mis acciones. Perdí a mi esposo, a Diego, y a la estabilidad que alguna vez tuve. A veces me pregunto si valió la pena, si esos momentos de pasión justificaron el precio que tuve que pagar. Pero sé que no hay vuelta atrás. Cruzamos una línea que nunca debimos cruzar, y ahora vivimos con las cicatrices de esa decisión.